El 34% de los ourensanos tiene más de 65 años, 400 de ellos centenarios. La edad media de la población provincial supera los 51 años, la más elevada del Estado tras Zamora. Además, las proyecciones demográficas sostienen que el envejecimiento aumentará con la entrada de la generación baby boom en la edad de jubilación. Hasta aquí los datos. ¿Pero qué se esconde tras la estadística? El término edadismo fue aceptado por la Real Academia de la Lengua hace relativamente poco, en diciembre de 2022. Significa discriminación por razón de edad, especialmente en personas mayores o ancianas. Y esta es la pregunta o preguntas que queremos trasladarle a nuestros contertulios. ¿Hemos desplazado a nuestros mayores del centro de la mesa? ¿Se han convertido en un problema en vez de una fuente de conocimiento y experiencia? ¿Nos molesta su paso lento en esta sociedad tantas veces ansiosa y estresada? La respuesta en 15 segundos arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy, lunes 2 de junio, iniciamos el programa 2432 de En Portada y lo hacemos para abordar el edadismo o discriminación por edad en una jornada en la que el diario La Región destaca las siguientes noticias en su portada. La primera de ellas responde al siguiente titular: Ourense sobrepasa el límite de contaminación en su entorno urbano. La capital supera las recomendaciones de Europa y la OMS en dióxido de nitrógeno, lo que supone una amenaza para la salud. Otra noticia se refiere a la inejecución de obras en la vía del tren a Valdeorras, concretamente de 4 puentes cuyo plazo de reparación finalizó el pasado año. El diario también refleja la saturación de los servicios de medio rural y la frustración de los propietarios de gallineros por la obligación de registrarlos a través de un farragoso proceso por Internet. Ourense contabiliza 23.159 gallineros domésticos, el 16% del total de Galicia. Y por último, el diario La Región también se hace eco del arranque mañana de la nueva selectividad. Pero volviendo al tema del día de nuestro programa de hoy, en Portada, el edadismo o la discriminación por edad. Para ello contamos con la presidenta de la Asociación Mulleres Máis 60 en Ourense, María Antonia Rillo. Bienvenida, María Antonia. Muchas gracias. También contamos con el delegado de Cáritas en Ourense, José Ángel Feijóo Mirón. Bienvenido, José Ángel. Muchas gracias. Y por último contamos con Ascensión Pérez, que fue presidenta del Colegio de Enfermería de Ourense durante 33 años y que ejerce como jefa de negociado y salud laboral en la Diputación. Bienvenida, Ascensión. Muchas gracias. Vayamos pues sin más dilación al tema del día, el edadismo o discriminación por edad. María Antonia, ¿qué es Mulleres Máis 60 Ourense? ¿Por qué nació y cuáles son sus cometidos? Pues la asociación Mirada Mulleres Máis 60 surgió un poco de la idea de 14 mujeres que en un momento nos reunimos y nos pareció importante el tratar distintos temas y sobre todo dar visibilidad al problema del edadismo. Es uno de los objetivos que tiene la asociación, porque parece que al llegar a una determinada edad pues ya te haces absolutamente invisible. Entonces pues uno de los objetivos fue, además de otros muchos como son pues la soledad no deseada, en fin, y distintos temas que luego trataremos pues posiblemente más adelante, pero la idea fue esa, dar visibilidad a un problema a partir de esa edad. Entonces lo que queremos también es que se cuente con nuestra opinión y echamos en falta en nuestra ciudad el que hubiera un Consello de Mayores
a nivel municipal. Es algo que vamos a solicitar, que queremos que se oiga nuestra voz y que muchas veces hay unas necesidades especiales que nosotros pues, podemos, hablando con todos estos colectivos que sufren los problemas, pues a lo mejor pues, podemos darle alguna solución, donde yo digo, se oiga nuestra voz. Y hacemos pues, distintas actividades, tratamos pues, muchos temas. El último dimos voz a un problema que es el cáncer de mama en la mujer mayor. El 25 de noviembre, el Día de la Violencia de Género, pues tocamos un tema que nos parece muy importante, que es cómo vive la violencia de género la mujer mayor de 60 años, que es una problemática añadida, es decir, pues, tenemos campañas y hay mucha argumentación, pero para que la gente denuncie, que las mujeres tomen una decisión rápida y no sufran este problema. Pero en la mujer mayor se da el caso contrario, es decir, hasta su propia familia, sus propios hijos, no le dicen que tome una decisión, que abandone, que se marche, que tome, vamos, o que deje a esa persona tóxica. Y no lo hacen porque no quieren romper el concepto que es de familia. Y esta mujer se acostumbró durante toda su vida a aguantar ese problema y dice, bueno, total, para lo que me queda, tiene temor a la soledad, tiene temor a la carga económica, tiene temor a lo que digan sus propios hijos, y entonces lo aguanta pues años y años, y eso nos pareció un tema que hay que tratar, pero en verdadera profundidad. José Ángel, antes el mayor, casi por ser mayor, era una autoridad, ¿no? ¿Esto ha cambiado? Sí, ciertamente. Hay como una minusvaloración a veces de la ancianidad, o más que una minusvaloración de la ancianidad, yo diría que una supervaloración de la juventud. El modelo que se nos propone a nivel social, casi en todos los ámbitos, es el de la persona joven y que es capaz de hacer 50.000 cosas, ¿no? Quizá ha ido cambiando el modelo de familia. En las familias, si queremos, más tradicionales, las personas mayores eran personas muy reconocidas, ¿no? Eran personas además que vivían en casa con toda la familia, y esto hacía que ellos pudieran también expresar sus conocimientos, dar consejos, es decir, los abuelos eran personas apreciadas en las casas, ¿no? Hoy, por desgracia, estamos asistiendo a una sociedad en donde los abuelos son trasladados a residencias geriátricas, que bendito Dios que las hay, ¿no? Pero se ha perdido su inclusión en la familia y, por lo tanto, también en buena parte de la sociedad, ¿no? Se han trasladado a distintos lugares en donde evidentemente están bien cuidados, ¿no? Pero están como excluidos del ámbito social, ¿no? Y eso hace pues, que no se tengan tan en cuenta. Y por otra parte, pues, con los datos que tú mismo dabas al comienzo del programa, una sociedad en donde hay una mayoría o hay un gran porcentaje de gente mayor, esa sociedad tiene que tenerlo en cuenta y tiene que organizar una serie de recursos y tiene que organizarse de una determinada manera pues, para tener en cuenta a esas personas, ¿no? Esto evidentemente luego tiene la otra contrapartida, que es, bueno, si tenemos una sociedad sin un relevo demográfico, pues a lo mejor también tenemos un grave problema, ¿no? Bien, pero hace en definitiva esto, que un poco la persona mayor esté, digamos, un poco excluida ahora mismo del ámbito de las decisiones sociales y de la intervención en la vida social. Te veía antes afirmar lo que decía José Ángel, tú eres especialista sobre todo en el ámbito de la salud. ¿Cuál es tu experiencia respecto a esto? Exactamente. El edadismo, lo que está llevando la definición de esa palabra, yo es que a la asociación de María Antonia casi le pediría que intervenga en la RAE para que lo retire, que den una definición más amable, más inclusiva y no tan radical, donde el mayor no tenga, lo que decía en este momento, ese consejo que hay del mayor, era el sabio, era el que sabía, es el que hay que pararse y escuchar. Y a lo mejor nos viene muy bien esa calma para las prisas que llevamos, porque al final vamos a enfermar, ellos de soledad y nosotros de estrés. Y a lo mejor ese modelo intermedio viene muy bien que sea un árbitro en el medio de hacernos parar y escuchar. En la salud, exactamente, detectamos la soledad, la no participación. Una persona que ha sido toda la vida activa, en lo que comentaba el padre, se encuentra que ahora no opina. ¿Cómo no opina si estoy participando en este mundo y en las decisiones de los demás? Porque yo no opino.
¿Dónde está el problema? La escucha. ¿Escuchamos? No, las prisas no lo permiten, pero desde luego sí, nuestros mayores se enferman y muchas enfermedades no son por causas físicas, sino por la soledad, metiéndose en esa soledad que tienen y viendo, somatizando patologías que no existen. Tenemos que darle cabida. María Antonia, presidenta de la Asociación Mujeres Máis 60, ¿en qué ámbitos son los que se manifiesta más el edadismo, la discriminación por edad? Bueno, si partimos de un dato de que dos de cada personas mantienen actitudes edadistas, pues es muchísimo, una de cada dos, o sea, es muchísimo lo que... Y hay un autoedadismo infligido, que es que nosotros mismos, las personas mayores, pues en nuestras conversaciones surgen siempre de enfermedades, de problemas, entonces eso nos y al referirnos a nosotros, pues ya nos ponemos como personas de edad. Y después también la soledad, muchas veces digo la sociedad y los medios de prensa. Yo recuerdo una vez que leí una noticia, yo creo que fue en este periódico, no recuerdo muy bien, titulares, dos ancianas sufren un accidente de tráfico. Entonces voy a leer la noticia y claro, las ancianas tenían 60 años, o sea, yo creo que es un poco, la palabra anciano, yo creo que ya quedaría para una etapa muy superior, o sea, mucho más avanzada. Entonces, pues creo que muchas veces tenemos que cambiar todos el objetivo de lo que estamos diciendo. Lo que tú decías de las residencias, qué maravilla que existan. También es muy importante el criterio que se está siguiendo y que se está aconsejando, que es que las personas, mientras puedan estar en su hogar, que tienen que estarlo, los concellos, la sociedad tiene que poner métodos al alcance para que estas personas puedan estar en su casa. Lo que sí es evidente que llega un momento que necesitan ya pues un apoyo como más técnico, que solo pueden brindar pues a lo mejor las residencias de mayores. Sí, eso es cierto, pero yo echo de menos cuando los mayores estaban en casa o cuando los abuelos estaban en casa, convivían con varias generaciones, ¿no? Y eso hacía que intervinieran en su vida y que de alguna manera se les escuchara lo que comentáis de la soledad, ¿no? Pues al final estaban acompañados y intervenían en la vida familiar, y eso hacía, al intervenir en la vida familiar acababan interviniendo pues un poco en la sociedad, ¿no? Yo lo que he hecho en falta es eso, que como que los hemos excluido un poco de la sociedad, ¿no? Y eso realmente a mí me parece triste, porque además, entre otras cosas, pues no sé, en nuestro Estado tenemos un órgano que es el Senado. El Senado era, pues eso, la gente de experiencia, los senior, ¿no? Que nos podían, que nos podían aconsejar, que su experiencia nos podía ayudar. Hoy el Senado de senior tiene poco, ¿no? Y eso se ha trasladado pues a la vida social habitual, ¿no? ¿En qué organismos hoy en día se tiene en cuenta a las personas mayores? Pues veremos que prácticamente participan en pocas cosas, ¿no? Incluso en el ámbito de la enseñanza de la universidad se había planteado pues la posibilidad de que pudieran todavía seguir ejerciendo de alguna manera, ¿no? Y vemos que lo pueden hacer en alguna universidad privada, pero ya en universidades públicas nada, ¿no? Es decir, pensemos en cuántos organismos sociales participan personas de 70 años y nos encontraremos con que es bastante complicado, ¿no? Y yo creo que es necesario el escucharlas, y un poco lo que comentaba Ascensión, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad tan acelerada que no tenemos tiempo para escuchar, y en el ámbito de la sanidad creo que es clarísimo, ¿no? Cuántas personas mayores a veces lo único que necesitan es que el médico las escuche. Y claro, pero van al médico y el médico está hablando con ellos, está escribiendo, recetándole ya lo que tiene que mandarles, y ya ni los escucha. Y a veces la mitad de sus males se curan con que el médico les escuche, y lo que hablábamos el otro día pues de los médicos de familia, ¿no? Pues eso ayudaba pues a que esas personas estuvieran mejor, ¿no? Entonces a mí la verdad es que me parece es un poco, no sé, un poco de pena, y también poca inteligencia el perder los recursos de tantas personas que realmente son buenos profesionales en su ámbito y que realmente nos podrían aportar siempre algo. Es curioso, Ascensión, cómo las claves de, digamos, la longevidad
lo que los expertos están diciendo que es la receta por la que los ourensanos o una generación de ourensanos esté durando tantos años, que es la comida saludable, muchos de ellos tienen su huerto, lo que les lleva también a hacer ejercicio, la ausencia de estrés y ese punto de espiritualidad que también ayuda a sobrellevar las cosas de la vida, pues precisamente se están perdiendo. Mira, se están perdiendo porque pienso que, en lo que comentábamos aquí, eso arrinconarlo, pero institucionalmente hablando, y yo no soy un ejemplo, porque una persona que está capacitada tiene que dejar de trabajar, lo que comentábamos, a cierta edad, porque llegó la edad y me tengo que ir. Y hablo que yo soy una excepción. ¿Por qué una entidad financiera? Tú eres una excepción porque con 69 años estás al pie del cañón. Sí, pero bien, hay muchas excepciones, primero, pero que sea voluntario. Si yo tengo un problema de salud y no me permite mi salud, ahí estamos todos de acuerdo que hay que actuar de otra manera. Una entidad financiera, porque una persona mayor tiene dificultades para ampliar un crédito, cuando la entidad financiera a lo mejor no se ha parado ni siquiera a estudiar la solvencia de esa persona para ampliarlo. Estamos en ese aislamiento social. Entonces yo creo que lo que decíamos, edadismo hay que quitarlo del diccionario y buscarle otra palabra más amable, que seamos capaces de anular todo este camino que hemos mal andado y la gente ya está con ese concepto y es muy difícil volverlo atrás. Bueno, pero es que vamos a ver que cambiar la palabra edadismo es una palabra que está ya darle un significado más amable, ¿no? Darle. Yo contestando, si me lo permites, moderador, quiero decir que existe una cátedra en respuesta a ti, una cátedra de edadismo, creo que es en la Universidad de Vigo, que funciona muy bien. Yo lo estuve aquí dando unas conferencias y una verdadera maravilla. Con respecto a la jubilación forzosa, recuerdo, tú lo recordarás mejor que yo, que es del ámbito de la sanidad, como hubo un momento que a los médicos les obligaban a jubilarse a los 65 años, incluso algunos llegaron de vacaciones y se encontraron la notificación de que se jubilaban. Y hubo un pediatra que luego le hizo una entrevista, creo que fue en La Región, en el que estaba tan desesperado y tan triste que dijo: yo hubiera trabajado gratis, es que a mí que me corten esto, lo mejor de mi vida. O sea, quiero decir que claro que es un trauma el que a los 65 años, hoy ya no ocurre, hoy creo que es la sanidad y la educación pueden estar hasta los 70 años, pero es un trauma el cortar de raíz, porque es cuando más experiencia tienen. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor, y lo vimos, o bueno, yo hablo de lo que leo, cuando llegó la maquinita esta de operar, el Da Vinci. El Da Vinci, sí. Que los un poco mayores pues tenían más problemas y entonces venían los jóvenes que ya habían nacido en la era digital y le era muchísimo más fácil. Pero yo creo que cada uno tiene su lugar. Es decir, pueden los jóvenes hacer ese trabajo más técnico de la maquinita y los que tienen experiencia a lo mejor pues dar el diagnóstico, es decir, múltiples cosas se pueden hacer. La soledad muchas veces, que también hablábamos, es que esa persona mayor que había en la casa cambió. Antes tenía el lugar preferido a la mesa, hoy eso cambió. Y también cambiaron las relaciones vecinales, porque antes aquello de salir a la puerta, de verse, todo el mundo se conocía. Antes en el medio rural existía el de: uy, mira, fulanita María hoy no abrió la ventana, a ver si le ocurre algo, y había como un núcleo que se ayudaba. Hoy eso no ocurre. Hoy con el ascensor, por ejemplo, yo no conozco a la mitad de la gente que vive, bueno, yo sí porque yo vivo en el rural, pero no conoces a la gente que vive a tu alrededor. Entonces eso de alguna manera hace que la soledad se incremente, sobre todo en la gente mayor, porque claro, que yo era buenísimo. Todos recordamos las fotos de la gente tomando el fresco y eso da una calidad de vida impresionante. Hasta aquí la primera parte del programa, hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos después de publicidad para abordar el tema del edadismo.
Ya nos encontramos en la segunda parte del programa y seguimos analizando el edadismo o la discriminación por edad. José Ángel, los mayores, ese tesoro a proteger, esa experiencia, esa sabiduría, se está desplazando. Sí, de alguna manera los estamos apartando, ¿no? Y luego yo contemplaría otro problema que tiene, estamos hablando del edadismo, la discriminación de las personas mayores, ¿no? Pero también el edadismo tiene una figura que es la discriminación de las personas más jóvenes. Yo creo que una manera de solucionar el tema de la discriminación de los mayores es crear una sociedad en donde los jóvenes tengan más recursos y así pueden cuidar mejor a los mayores. No sé si me explico. Antiguamente, en nuestras casas, eran casas de familia donde vivían familias de 7, 8, 9 personas. Hoy eso ya resulta casi imposible en un piso. En el ámbito rural todavía quedan ese tipo de casas, pero hoy pensemos en una familia que tiene que vivir en un piso, una familia joven que tiene un hijo o dos, ya no tiene sitio para los mayores. Si somos capaces de crear recursos para que las nuevas generaciones puedan vivir y puedan desenvolver su vida mejor, entonces eso también permitiría, creo que, integrar mejor a las personas mayores. Es cierto que a veces por motivos de salud, pues una persona mayor tiene que ir, pues eso, a un geriátrico, a un lugar en donde se cuide más su salud, ¿no? Pero también esa salud se cuidaba muchas veces en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque había espacio, había posibilidad de hacerlo. Hemos creado, yo creo que un tipo de sociedad en donde ya les hemos excluido incluso en los recursos para poder vivir, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que una manera de luchar contra ese edadismo, discriminación de los mayores, es cuidar mucho mejor a las generaciones jóvenes y darles recursos para que pudieran realmente disfrutar de lo que es una familia amplia. Una sociedad más intergeneracional. Efectivamente, sí. Porque claro, el ejemplo que os ponía, pues pensar, claro, una familia con un niño o dos es que ya no caben en casa, ya no hay un piso donde puedan caber, o ese piso es imposible acceder a él, ¿no? O cuando vemos una familia que tiene 4 o 5 hijos, la gente dice, ay, ¿cómo lo haces?, ¿no? Como si esto fuera una cosa, como si fuera imposible. Y hace 30 o 40 años, con menos recursos, pues una familia vivía, ¿no? Bueno, pues quizá teníamos organizada la sociedad de otro modo. Ahora, sin darnos cuenta, hemos ido creando una sociedad en donde se privilegia de tal manera lo juvenil y el viaje y tal y el hacer, que ya no contamos con los mayores ni contamos con los niños, que es el gran problema de esa pirámide demográfica, ¿no? Que estamos acá, que no hay prácticamente niños. Y solo una cosa, antes la sociedad, no digo que la sociedad sea mejor ni peor, ¿no? Es distinto. Pero sí es cierto que antes, cuando una persona mayor te decía algo, te llamaba la atención o te sugería una cosa, eso lo tomabas muy en cuenta, el sabio. Yo hoy eso no lo percibo con tanta claridad. Es verdad. No sé qué opináis vosotros. No, efectivamente, era el sabio. La vida le había dado, por mediación de la experiencia, aunque no fuera académicamente, esa sabiduría que al final los refraneros todos que tenemos aquí son mensajes que nos están mandando por donde tenemos que ir. Pero yo, volviendo un poquito, reforzando un poquito, aprovechemos esa situación para generar empleo. Sí. O sea, estamos con una situación que nos duele un poco, pero si realmente disponemos de recursos, estaríamos generando empleo en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Nuestros chicos no emigrarían, irían por la rama de salud, otras cosas, bueno, rama de salud, otros campos que se pueden desarrollar atendiendo a nuestros mayores. María Antonia. Me permites, es que Sí. acabáis de decir algo que muy bien, sí, que la sociedad cambió, evidentemente, ni mejor ni peor, pero cambió. Pero hay algo que yo no estoy muy de acuerdo, y es que tú dices de que los jóvenes cuiden más a los mayores, que tengan más, pero es que el que tiene posiblemente el dinero últimamente es la gente mayor, y el que le compraba el primer coche a los chicos jóvenes era el abuelo.
porque el abuelo fue atesorando y fue comprando y fue haciendo, eran unos tiempos en que se podía hacer, porque hoy vemos que el acceso a la vivienda es prácticamente imposible. O privándose, María Antonia. Privándose, efectivamente, claro, Privándose. Ni viajaban ni hacían cantidad de cosas, y entonces todo lo guardaban, y entonces ese abuelo es el que hoy puede disponer sí, pero de un era una capital. riqueza el tener hijos. Claro. Era una riqueza, en una familia grande era una riqueza. Hoy en día nos encontramos con que es muy difícil, pues, para parejas jóvenes a veces el plantearse el tener hijos, porque ya no tienen los recursos, pues lo que hablamos del empleo, de la vivienda, a veces faltan esos recursos para poderse plantear tener hijos. Y vosotros, bueno, pues en la sociedad en la que vivimos vemos cada vez hay menos niños, y es más, y se tienen los niños a edades más mayores, ¿no? Donde ya vemos, pues, las mujeres a partir de los 30, 30 y pico se empiezan a plantear tener hijos, cuando antes los tenían con 20 y pocos años, sí. ¿no? Entonces, eso ha generado una manera distinta de ver. Es cierto que todavía se da en nuestros pueblos a veces el tener a la persona mayor porque es la que cobra el subsidio y entonces ayuda a mantener a alguien, ¿no? Por eso digo que una manera de que los mayores puedan estar mejor es que tengan más recursos y que la sociedad genere la posibilidad de que la gente joven pueda vivir mejor y pueda tener, pues, más recursos, pues, económicos, de trabajo, de vivienda. Entonces yo creo que es un poco la única manera, ¿no? Si no, siempre acabaremos tratando a los mayores, sí, como un tesoro, pero es el tesoro que tenemos guardado en una cajita. Y si lo tratamos como un tesoro, bendito sea Dios, ¿no? Porque en otros casos ya te estorba, porque ya es una rémora. Un tesoro, ¿no? con pensión. Claro, no, bueno, y que muchas veces también cuida de los nietos. Justo, sí, También, sí, también. claro. Yo veo que un modelo que están implantando en muchas universidades es esos alumnos vayan a convivir con la gente que está sola, aportando ese acompañamiento y aportando, pues, que esa soledad, y ves cómo se integran perfectamente. Sí, sí. Y al cabo de un tiempo se encuentran felices todos, lo que es el estudiante, lo que es el abuelo o la persona mayor ahí, interactúan perfectamente, y cómo van evolucionando en el momento en que estaban solos, al cabo de unos meses son totalmente diferentes. Cada uno pone lo que tiene. Claro, se manejan en informática, la curiosidad que tiene de decir, pues las redes no son, pues, uno simple, vamos a buscar una dieta para hacer la comida hoy, o vamos a buscar un menú, y cositas, y ves cómo interactúan perfectamente y tienen de hecho, interés. Empieza a haber alguna experiencia de este tipo, ¿no? Claro. Estudiantes que buscan un piso de estudiantes, pero lo hacen, pues, con alguna persona mayor que está viviendo sola, y esa persona mayor pone a su disposición, pues, 2, 3 habitaciones y conviven entre ellos. Eso, algunas experiencias de estas se están dando, ¿no? Y con buen resultado. Es maravilloso y con buen resultado. Sí. ¿no? Antes, María Antonia, hablabas de la dificultad de los mayores para acceder al mercado laboral. Yo no sé si sigue habiendo edadismo en las empresas. Otro punto que hablabas es el tema de la tecnología, de la brecha digital. Muchas veces también, no sé si eso tiene que ver con la cerrazón de muchas entidades bancarias a eliminar, por ejemplo, la libreta a la que están acostumbrados muchos de nuestros mayores y obligarles por sistema a entrar en el ámbito digital. Yo no sé si ese tipo de historias tienen que ver con el edadismo o no. Sí, hombre, vamos a ver, es que ahora mismo casi todo lo tienes que hacer online, tus relaciones con la administración son difíciles. Lo que ocurre es que también hay una determinada edad en la que tanto los bancos como la administración ponen una persona para que lleve todo esto. Pero esto es un hándicap para la gente mayor, porque claro, en su etapa nunca se dio eso, y hoy los niños pequeños ya nacen dándole al dedito, o sea, es así, es una etapa que nos tocó vivir y que está ahí. Pero también es verdad que se está haciendo verdaderos esfuerzos, tanto la administración como asociaciones de vecinos, en que la gente que quiera ir a clases, y está yendo mucha y se está poniendo un poco al día, no un dominio pues absoluto, pero para relacionarte y para hacerlo fundamental, pues nos basta. En cambio, en cuanto a las jubilaciones forzosas, pues también es verdad... Hablo sobre todo del paro de larga duración en gente ya a partir de los 50 años, claro, y cierto rechazo en las empresas a no incorporar a gente que tiene una gran experiencia, que está entre los 55 y 65 años y que no encuentra trabajo en ese tramo de edad.
Pues puede deberse a que opinen que los jóvenes vienen más formados en cosas que a esa empresa le interesan, o que hay la falsa creencia de que los mayores que cobraban más, es decir, que como llevaban un tiempo en las empresas, pues que traían unos logros conseguidos de antigüedad, etcétera, y que les salían más caros. Es verdad que muchas veces se dice que hoy se coge una persona, hoy se cogen a 2 personas por lo que antes cobraba una. Y entonces, pues ahí, claro, surge el problema que a partir de una edad no se encuentra trabajo. Eso es evidente. Yo apuntaría también, si no me permites, asociamos a que a cierta etapa de la vida empezamos con un declive de salud. Y lo que me va a generar en mi propia empresa son bajas, sustituciones, y no es verdad. Perdona, es que hay seguros que no te admiten. Exactamente. Y si te admiten con unas cotas, que es imposible. Edadismo monetario. Exactamente. Y si no, con unas cotas, imposible de que nadie pueda acceder a ese recibo mensualmente con la paga que se tiene. Entonces, no va a la empresa, no seguros de salud, pero yo creo que a mí me encanta verlos. Van a las asociaciones de vecinos, aprenden los bailes todos, aprenden qué pasos tienen que hacer con bachata, aprenden el ordenador que no muerde ni que el ratón anda escapándose, y toda la vida pasando dificultades, estas lo tienen como, pues mira, un avance más de las dificultades que llevo toda mi vida. No, te digo una cosa, Ascensión, si no es por los mayores, las asociaciones de vecinos en Ourense estarían desaparecidas. Ya. Eso lo digo porque traigo a los presidentes vecinales a este programa. Pero antes de despedir el programa vamos a hacer una ronda rápida con un titular, una conclusión rápida. María Antonia. Conclusión rápida. Una conclusión. Pues vamos a ver, yo creo que toda la sociedad tiene que estar muy implicada en el tema de la gente mayor, o tenemos que estar implicados, todos ya somos de una determinada edad. Escuchar a las personas mayores, a su gran experiencia, y sobre todo que no las infantilicemos, porque a mí hay algo que no me gusta, es cuando hay una persona mayor y les llaman abuelo, ¿tú qué opinas? Abuelo, sin ser su abuelo, claro, me refiero pues en urgencias, o que incluso es verdad que lo dicen con cariño, pero no, llámale por su nombre, o sea, no le llames abuelo ni lo infantilices. Es decir, eso me parece como muy fundamental, el que no se invisibilice el problema, el tratarlos como lo que son, personas con experiencia y sabias, y tenerlos ahí en cuenta y escuchar su opinión. José Ángel. Pues valorar mucho a estas personas que han hecho su vida, y gracias a lo que ellos han hecho nosotros estamos aquí, y valorar todo lo que ellos nos dan. Y luego yo animaría mucho a cuidar las familias grandes para que ellos puedan realmente todo el tiempo que se pueda estar en su casa, que eso da otro modo de vivir. Ascensión. Uniéndome al resumen que ellos plantean, yo tengo clarísimo que el mayor suma, y suma para esa tranquilidad y esa sabiduría y calma, que también nos hace falta una poca. Hasta aquí en Portada. Les esperamos mañana martes a las 11:30 horas analizando la actualidad ourensana. Recuerden que pueden seguir minuto a minuto lo que pasa en nuestra ciudad y en nuestra provincia en la web de la región, laregion.es. Muchas gracias por seguirnos.